La noche se había tragado ya los últimos vestigios del crepúsculo sobre el pequeño y polvoriento pueblo mexicano, tiñendo el cielo de un índigo profundo, salpicado de estrellas indiferentes. Un frío cortante, de esos que calan hasta los huesos, se colaba por cada rendija, haciendo tiritar a la silueta encorvada de Elena. 80 años de vida se reflejaban en cada arruga de su rostro, en la lentitud de sus movimientos, en el temblor incontrolable de sus manos huesudas. Frente a ella, la puerta de madera carcomida de lo que había sido su hogar se abría y cerraba, impulsada por un viento cruel, como si le negara incluso la posibilidad de un último adiós. En sus manos, aferrada con la desesperación del náufrago a su último trozo de madera, llevaba una maleta vieja, descosida en las esquinas, que parecía resumir en su gastado exterior toda una vida de escasez y sacrificio. Su corazón latía con una cadencia errática, un tambor sordo que resonaba en sus oídos, más fuerte que el viento helado. No había lágrimas, no aún. Solo una punzada seca, un nudo apretado en la garganta que le impedía articular palabra, o más bien que le quitaba el deseo de hacerlo. Sus ojos cansados, acostumbrados al sol inclemente de la tierra, ahora miraban al vacío de la oscuridad, sin entender cómo había llegado a ese abismo de soledad. La luz mortecina de un farol distante apenas iluminaba el camino de tierra, revelando la silueta de Sofía, su hija, de espaldas, cerrando la puerta con un golpe seco, final, que pareció resonar en todo el pueblo. Una madre, octogenaria, desamparada, expulsada de su propio nido por la sangre de su sangre, bajo el manto indiferente de una noche glacial. La imagen era desgarradora, una herida abierta en el alma de quien la presenciaba. Historias como la de Elena, llenas de dolor, pero también de una increíble resiliencia y esperanza, se tejen en los rincones olvidados de nuestro mundo. Si estas narrativas de la condición humana te conmueven y te inspiran a creer en la bondad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ni un solo relato de fe y superación. Estas historias nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra un camino. Elena había sido el pilar de su pequeña familia, desde que la desdicha se llevó a su marido, el buen Manuel, décadas atrás. Un hombre honesto, trabajador, que le había dejado el mayor tesoro y la mayor responsabilidad: su hija, Sofía. Desde entonces, la vida de Elena se había transformado en un sacrificio constante, una ofrenda diaria en el altar de la maternidad. En aquel humilde hogar de paredes encaladas y tejado de lámina, enclavado en un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, cada uno de sus sueños, cada una de sus aspiraciones personales fueron relegados para alimentar los de Sofía. Elena lavaba ropa ajena bajo el sol abrasador, tejía rebozos de lana con manos ya artríticas, preparaba las tortillas más deliciosas para vender en la plaza. Todo para que Sofía no careciera de un plato de comida en la mesa, de un vestido nuevo en Navidad, o de los modestos libros escolares que la llevarían a la escuela del pueblo. La vida de Elena había sido siempre de entrega, un amor incondicional que no pedía nada a cambio, solo la felicidad de su hija. Era una mujer sencilla, de pocas palabras, pero con una mirada cálida que irradiaba bondad. Su sonrisa, aunque rara, era luminosa, capaz de disipar cualquier pena. Siempre dispuesta a ofrecer un consejo sabio, un remedio casero para el resfriado o una palabra de aliento a quien lo necesitara. Era, en esencia, la matriarca silenciosa y fuerte, el corazón de su linaje, un ejemplo de sacrificio que, pensaba ella, sería recordado y valorado. Pero el
tiempo, ese incansable tejedor de destinos, había cambiado las prioridades de Sofía. Los años habían pasado, y con ellos la ingenuidad juvenil de la hija se había transformado en una mujer endurecida por las dificultades de la vida adulta. Sofía se había casado con un hombre ambicioso pero irresponsable, que arrastraba consigo una estela de deudas y problemas. La presión económica crecía con cada día que pasaba, y el resentimiento de Sofía hacia su propia madre, una mujer que solo conocía la humildad y la austeridad, también fue creciendo, envenenando su corazón. «Ya no puedo más con usted, mamá», había gritado Sofía, con la voz quebrada por la ira y el cansancio, o quizás por la vergüenza, horas antes de que la noche cayera. «Es un gasto innecesario, una carga que no podemos permitirnos. Mi esposo me lo ha dicho. Necesitamos el espacio, necesitamos cada centavo». Elena había escuchado en silencio, sus ojos fijos en el rostro desfigurado por la frustración de su única hija. Las palabras, afiladas como cuchillos, se clavaban en su alma, pero no las dejó escapar en llanto, no frente a ella. Había intentado razonar, con la voz apenas audible, temblorosa por la incredulidad. «Pero hija, yo puedo ayudar, puedo seguir tejiendo, puedo...» «No, mamá, ya no sirve de nada. Usted ya no produce, solo consume. Necesitamos el cuarto para mi cuñada. Trae dinero. ¿Entiende? Dinero. Usted solo es un estorbo». El golpe final, el que selló su destino esa noche, fue la acusación de ser un estorbo. La mujer que le había dado todo, que había puesto su propia vida en pausa para que la de su hija pudiera avanzar, ahora era una carga, un estorbo. El rostro de Sofía, iluminado por la débil luz de una bombilla colgante, no mostró ni un atisbo de arrepentimiento, solo una resolución fría, inquebrantable. Su nuevo esposo, un hombre corpulento de mirada esquiva y ceño fruncido, permanecía en el umbral, su presencia silenciosa confirmando cada una de las palabras crueles de Sofía. No dijo nada, pero sus ojos, fijos en Elena, eran un mandato. Y así, tras una confrontación brutal que había silenciado a los pocos grillos que se aventuraban a sonar esa noche, Elena se encontró en la calle. Con su maleta vieja, su corazón roto y la cruda realidad de la soledad más absoluta. La puerta se cerró detrás de ella, una sentencia inmutable. No había dónde ir, no había a quién recurrir. Solo el frío, el silencio y la inmensidad de una noche que parecía no tener fin. La anciana, frágil y desamparada, se erigía como un monumento al abandono, mientras las estrellas arriba brillaban con una indiferencia cósmica, ajenas al drama humano que se desarrollaba bajo su manto. Su camino, ahora envuelto en la incertidumbre, comenzaba en la oscuridad de esa noche, sin destino aparente. La gélida brisa nocturna acariciaba el rostro de Elena, pero su corazón sentía un frío aún más profundo. Con cada paso incierto, la calle empedrada se hacía más larga y solitaria. Su maleta, vieja y abollada, golpeaba suavemente contra su pierna, un recordatorio constante de que todo lo que le quedaba en el mundo estaba contenido en esa desgastada piel. Las casas a su alrededor, antes conocidas, ahora parecían fortificaciones inexpugnables, sus ventanas oscuras como ojos cerrados a su sufrimiento. No había un solo lugar a donde ir, ni una sola puerta que en su desesperación osara golpear. La humillación de haber sido expulsada por su propia sangre era una herida abierta que se sumaba al dolor físico de la intemperie. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies ancianos la guiaran por las calles que había recorrido durante 80 años de su vida. Cada farol que pasaba proyectaba una sombra alargada y,
distorsionada de su figura encorvada, una imagen de desolación que le oprimía el pecho. La noche se volvía más fría, calando hasta los huesos, y con cada descenso de la temperatura, la soledad se hacía más tangible, más asfixiante. Algunos vecinos, aún despiertos por el murmullo de la noche mexicana, la vislumbraban desde detrás de sus cortinas. Los había visto, Elena sabía que la habían visto. Susurros discretos, movimientos de cabeza, pero nadie, absolutamente nadie se atrevió a abrirles la puerta. Las miradas esquivas eran como puñales, cada una confirmando el abandono, la indiferencia. Algunos le ofrecieron palabras vacías de consuelo, frases huecas pronunciadas desde la seguridad de sus umbrales, pero ninguna mano se extendió para ofrecerle un techo, un café caliente, un alivio a su desdicha. Su dolor era demasiado grande, o quizás su presencia era una carga que nadie quería asumir. El principal obstáculo, ahora, no era solo el frío implacable o la oscuridad de la noche, sino la abrumadora indiferencia de la gente, la cruel confirmación de que sin un hogar, sin un lugar, se había convertido en una paria. La maldad de su propia hija se había replicado en el silencio y la inacción de una comunidad que siempre había creído conocer. La falta de un lugar seguro para pasar la noche, la certeza de un abandono total, pesaban sobre ella como una losa. No era solo un techo lo que le faltaba, sino la dignidad, el reconocimiento de su existencia. Se sentía borrada, invisible. Con un hilo de esperanza que apenas se sostenía, Elena pensó en sus antiguas comadres, mujeres con las que había compartido penas y alegrías, recetas y secretos durante décadas. Sus pasos la llevaron hacia la casa de doña Remedios, cuya puerta había estado siempre abierta para un consuelo o una taza de café recién colado. Con el corazón latiéndole como un tambor desbocado, reunió el valor para tocar. Un leve golpecito, casi un ruego. La luz se encendió en el interior y la voz de doña Remedios, tensa y nerviosa, preguntó quién era. «Soy Elena, comadre», respondió con voz quebrada. Un largo silencio, luego un murmullo de voces y, finalmente, la voz de Remedios se alzó, llena de una falsa aflicción. «Ay, Elena, qué pena lo de tu Sofía, pero mi hijo está enfermo y no podemos tener a nadie más en casa ahora. Disculpa, comadre, de verdad». La puerta no se abrió. Solo un ligero resquicio permitió ver la oscuridad detrás de ella. Un nudo de pena y vergüenza se instaló en la garganta de Elena. La misma escena se repitió en la casa de doña Petra, quien alegó que sus nietos venían de visita y no había espacio. Y luego con don José, quien, con la voz ahogada, dijo que su esposa estaba delicada y que la presencia de alguien ajeno podría alterarla. Una excusa tras otra, un rechazo tras otro. Cada negativa era un golpe directo a su ya maltrecha alma. La vergüenza de su situación la invadía, la hacía sentir que su presencia era una carga, una mancha. El desamparo la ahogaba. La noche seguía su curso inexorable, y Elena se dio cuenta de que no importaba cuántas puertas intentara, ninguna se abriría para ella. La imagen de Sofía, sus ojos fríos y su voz tajante se grababa en su mente, mezclándose con la indiferencia de sus viejos amigos. Se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, sin dirección, sin destino. El agotamiento comenzó a vencerla, cada músculo le dolía, y sus rodillas flaqueaban. La desesperación era un pozo sin fondo que la arrastraba hacia su abismo más profundo. La crueldad no era solo la acción de su hija, sino el silencio cómplice de un mundo que le cerraba las puertas en el momento de mayor vulnerabilidad. ¿Dónde estaban las palabras de amistad,
los lazos de comunidad que había creído fuertes, se habían desvanecido como el humo en la noche. Sus esperanzas se habían extinguido una a una, como velas ante una fuerte ráfaga de viento. No le quedaba nada, ni a quién recurrir. La idea de pasar la noche a la intemperie, bajo la mirada indiferente de las estrellas, era una perspectiva desoladora. Las lágrimas, que había intentado contener con dignidad, finalmente brotaron, surcando las arrugas de su rostro y mezclándose con las huellas del polvo y la desilusión. Se sentía insignificante, un estorbo para el mundo. El abandono de su hija era un dolor insoportable, pero el rechazo de la gente que había conocido toda su vida era la estocada final. No había un resquicio de luz en esa oscuridad que la envolvía, ni una pizca de consuelo en su corazón. Solo el frío, la soledad y la amarga certeza de que estaba completamente sola. El frío de la noche mexicana se clavaba en los huesos de Elena como agujas heladas. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de su desamparo. Las calles del pueblo, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora eran testigos silenciosos de su agonía. Había intentado encontrar refugio, una pequeña rendija de esperanza en la oscuridad, pero cada puerta se había cerrado ante ella, no con un portazo violento, sino con la quietud más desoladora, la de la indiferencia. Sus comadres, aquellas con quienes había compartido risas, penas y tortillas calientes durante décadas, ahora solo ofrecían excusas, miradas esquivas y promesas vacías. La vergüenza era un manto pesado que se sumaba al frío, una daga invisible que se hundía más profundamente que el aire gélido. Se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, sin rumbo, sin propósito. Las horas pasaron, o quizás fueron minutos. El tiempo se había disuelto en su mente, convertido en una masa informe de desesperación. Sus piernas, débiles por el cansancio y el hambre, apenas la sostenían. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, buscaban en vano una señal, un faro en medio de su tormenta personal. Finalmente, sus fuerzas la abandonaron por completo. Vio a lo lejos el tenue resplandor de un farol en la plaza principal del pueblo. Como un autómata se arrastró hacia aquel punto de luz, el último al que su cuerpo le permitía llegar. Un banco de madera, viejo y desgastado por el tiempo y las inclemencias, se presentó ante ella como el único santuario posible. Se dejó caer sobre él, sintiendo la madera fría contra su piel, pero ya no le importaba. El frío exterior era minúsculo comparado con el vacío y el hielo que se habían instalado en su alma. Allí, bajo el manto de un cielo estrellado que parecía burlarse de su insignificancia, Elena se rindió. Las lágrimas, que había intentado contener con dignidad durante tantas horas, brotaron sin control, mezclándose con el rocío de la madrugada y el sudor frío de la desesperación. Cada sollozo era un lamento, una súplica muda al universo, un grito ahogado de una vida que sentía que había llegado a su fin. Las imágenes de Sofía, de la hija a la que había entregado cada fibra de su ser, la persiguieron, pero ya no con ira, sino con una profunda tristeza. ¿Cómo podía el amor más puro transformarse en un abandono tan cruel? Su corazón, ya fracturado, se sentía a punto de estallar. El peso de la soledad era insoportable. Era un abismo oscuro del que no veía salida, un pozo sin fondo donde cada recuerdo feliz se convertía en una tortura. Su vida, sus 80 años de sacrificios y entregas, parecían reducirse a este momento de absoluta e irremisible desolación. Mientras Elena se hundía en el abismo de su propia desesperación,
sintiendo el gélido abrazo de la resignación, una presencia se hizo notar. Un suave sonido de pasos, apenas perceptible sobre el silencio de la noche, se acercó al banco. Elena, sumida en su dolor, no se dio cuenta al principio, o tal vez no le importó. ¿Quién querría acercarse a una anciana rota y abandonada? Pero la presencia no se disipó. Un aroma a tierra mojada y a algo fresco, como la primera lluvia de la mañana, la envolvió sutilmente. Levantó la mirada, con los ojos empañados por las lágrimas, y vio una silueta que se había detenido a unos cuantos pasos de ella. La tenue luz del farol proyectaba una aureola alrededor del hombre, y Elena sintió una extraña paz, un atisbo de calma que comenzaba a disipar la neblina de su angustia. El hombre era de aspecto sereno, con una mirada profunda y penetrante que parecía ver más allá de sus lágrimas, directamente a su alma. Su rostro, aunque marcado por una sabiduría innegable, irradiaba una juventud atemporal. Vestía ropas sencillas, de lino claro, impecablemente limpias, que destacaban en el ambiente polvoriento y humilde del pueblo. No era un ropaje ostentoso, sino uno que hablaba de pureza y simplicidad. Su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros, y una barba corta enmarcaba sus labios, de los cuales pronto brotaría una voz que calmaría el torbellino dentro de Elena. Caminó con una elegancia natural, sin apresurarse, como si cada paso fuera una meditación. No había prisa en su postura, solo una profunda quietud que contrastaba con la tormenta emocional que Elena estaba viviendo. Se sentó a su lado en el banco, dejando un espacio respetuoso pero cercano. No dijo nada al instante, simplemente se quedó allí, compartiendo el silencio y la noche, un gesto que para Elena fue más elocuente que 1000 palabras. No hubo juicio en su mirada, solo una comprensión profunda. Finalmente, su voz rompió el silencio. Era una voz suave, melódica, que vibraba con una calidez inusual. No era la voz de un extraño, sino la de alguien que ya conocía su dolor, que había estado allí, en la oscuridad, con ella. «Hija mía, ¿por qué lloras así?», preguntó con una dulzura infinita que pareció acariciar el corazón atribulado de Elena. Sus palabras no eran una pregunta inquisitiva, sino una invitación a la confianza, un bálsamo para su alma herida. Elena levantó la vista, sorprendida. Había esperado reproches, lástima o, lo más probable, nada en absoluto. Pero este hombre le ofrecía una compasión genuina. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con un gesto tembloroso, y miró al hombre. Sus ojos, aunque aún vidriosos, comenzaron a encontrar un ancla en la serenidad de sus ojos. Nunca había visto a este hombre en el pueblo, pero su presencia era inconfundible, diferente a cualquier otra que hubiera encontrado. Con la voz entrecortada, Elena comenzó a desgranar su historia. Una historia de amor maternal que había terminado en el abandono más desgarrador. Las palabras salían con dificultad al principio, como si cada una pesara una tonelada. Le contó cómo había entregado su vida a Sofía, cómo había trabajado incansablemente, cómo había sacrificado sus propios sueños para que su hija tuviera un futuro mejor. Le habló de la viudez, de la soledad que ya conocía antes de esta noche, pero que nunca había sido tan abrumadora. Le relató la brutal confrontación, las palabras hirientes de Sofía, la puerta que se cerró dejando a la intemperie no solo su cuerpo, sino su espíritu. Cada palabra era un puñal, pero al pronunciarlas, al compartirlas con este extraño de mirada tranquilizadora, Elena sintió un leve alivio, una grieta por donde la luz empezaba a colarse. No había interrupciones,
solo una escucha atenta, paciente, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Contó cómo había deambulado, cómo había buscado ayuda en vano entre aquellos que creía sus amigos. La vergüenza y la humillación eran palpables en su voz, pero la presencia del hombre no flaqueaba. Él la escuchaba con el corazón sin juzgar, solo ofreciendo un hombro invisible en el cual ella podía depositar su carga. Y mientras hablaba, Elena no lo sabía aún, pero había encontrado no solo un oyente, sino el inicio de una intervención que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El hombre, con la misma serenidad que había mantenido, escuchó atentamente cada palabra de Elena, cada suspiro, cada lágrima contenida. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda compasión que parecía envolverla como un suave manto en medio de la noche fría. Cuando Elena terminó su relato, exhausta y con el alma al descubierto, él tomó sus manos ancianas entre las suyas. El tacto era cálido, reconfortante, y una energía sutil, casi imperceptible, pareció recorrer el cuerpo de Elena, disipando parte del frío y del cansancio acumulado. Sus ojos, profundos y llenos de una luz que Elena nunca había visto, se fijaron en los de ella. «Elena», dijo con una voz suave pero firme, «no estás sola. Yo soy Jesús y te ofrezco un lugar donde el amor y la paz te esperan. No es un albergue, ni una casa cualquiera, sino un hogar donde tu corazón encontrará consuelo y tu espíritu descanso». Elena parpadeó, incrédula. ¿Jesús? La noche y la desesperación la hacían dudar de su propia cordura. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación producto del agotamiento? Miró a su alrededor, esperando ver el engaño, la trampa, pero solo encontraba la oscuridad de la plaza solitaria y la inquebrantable calma de aquel hombre. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña chispa de esperanza se encendió, una que pensó que se había extinguido para siempre. La idea de un hogar, de un lugar seguro, era tan poderosa que relegó el escepticismo a un segundo plano. Él se levantó, extendiéndole una mano. Elena, con un esfuerzo, se puso en pie, sus rodillas doloridas. Lo siguió, con una mezcla de miedo y una fe incipiente. Caminaron por calles que Elena creía conocer, pero que de alguna manera parecían transformarse bajo la silenciosa guía de Jesús. La brisa de la madrugada se sentía menos cortante, las sombras menos amenazantes. Pronto llegaron a las afueras del pueblo, a un sendero que Elena no recordaba haber transitado nunca. Y allí, entre la quietud de los árboles, apareció una pequeña casita de adobe, con un tejado de tejas rojas y una chimenea de la que parecía emanar un tenue humo. Una luz cálida brillaba a través de sus ventanas, proyectando un resplandor acogedor sobre el jardín modesto, pero bien cuidado. Elena estaba segura de que nunca había visto esa casa antes, a pesar de haber vivido toda su vida en el pueblo. Era como si hubiera emergido de la nada, o siempre hubiera estado allí, invisible hasta ese momento. Jesús abrió la puerta, y el aroma a leña quemada y a comida casera inundó los sentidos de Elena. El interior era sencillo pero impecable. Una mesa de madera rústica estaba puesta con 2 platos humeantes de lo que parecía ser una sopa de verduras, y un pan fresco que desprendía un olor delicioso. En una esquina, una pequeña cama con sábanas limpias y un edredón de lana invitaba al descanso. Elena sintió sus ojos llenarse de lágrimas una vez más, pero esta vez eran lágrimas de asombro y alivio. Era un milagro, no había otra explicación. Había comida caliente, un lugar seguro y la presencia reconfortante de aquel hombre. Jesús la condujo a la mesa. «Siéntate, Elena, debes tener hambre y frío». Sin dudarlo, Elena se sentó.
La sopa era la más deliciosa que había probado en años, y el pan, suave y sustancioso. Cada bocado era un bálsamo para su cuerpo y su alma. Mientras comía, Jesús se sentó frente a ella, observándola con una sonrisa amable. No hablaba mucho, pero su presencia era un consuelo inmenso. La miraba sin lástima, sino con una profunda comprensión que le hacía sentir valorada, vista, después de días de sentirse invisible. Cuando terminó de comer, Jesús la guió hacia la cama. «Descansa ahora, Elena. El sueño es un bálsamo para el cuerpo y el espíritu». Elena, agotada, se acostó. Las sábanas eran frescas y suaves, el colchón sorprendentemente cómodo. El calor de la chimenea envolvía la habitación, y el miedo y la desesperación que la habían acompañado durante su noche en la calle se disiparon lentamente. La presencia de Jesús, serena y protectora, disipaba cualquier sombra de angustia. Antes de que el sueño la venciera, Elena lo vio sentarse en un pequeño taburete cerca de la cama, observándola con la misma mirada de amor incondicional que había visto en sus ojos al llegar. Sentía una paz que creyó haber perdido para siempre. No había preguntas en su mente, solo gratitud y una certeza creciente de que algo extraordinario estaba sucediendo. Los días siguientes transcurrieron en una especie de sueño reparador. Jesús cuidaba de Elena con una ternura infinita. La alimentaba con comidas sencillas pero nutritivas. Le ofrecía tés de hierbas para calmar sus nervios y la abrigaba cuando sentía frío. No había exigencias, solo un amor desinteresado que Elena nunca había experimentado de esa manera. Él la escuchaba hablar de su vida, de sus alegrías y sus penas, de los sacrificios por su hija y del dolor del abandono. No la interrumpía, solo asentía con la cabeza, sus ojos reflejando una sabiduría milenaria. Su presencia disipaba el miedo y la desesperación de Elena. Cada mañana despertaba sintiéndose un poco más fuerte, un poco más esperanzada. Las arrugas de preocupación en su frente empezaban a suavizarse y una chispa de vida regresaba a sus ojos que antes estaban apagados. Era como si cada palabra, cada gesto de Jesús la estuviera reconstruyendo pieza a pieza, devolviéndole la fe en la humanidad y, más importante aún, la fe en sí misma. La casita, que al principio parecía casi irreal, se convirtió en su santuario, un refugio donde el tiempo parecía no existir y el único propósito era sanar. Elena comprendió que aquel hombre no era un simple extraño, sino una intervención divina que había llegado a su vida justo cuando más lo necesitaba. Su corazón, antes endurecido por el dolor, empezaba a ablandarse, abriéndose a la posibilidad de una nueva forma de amor, una que trascendía las expectativas humanas. Su voz, antes débil y temblorosa, comenzaba a recuperar su fuerza, y sus pensamientos, antes oscuros y desesperanzados, se llenaban de una luz renovada. La desesperación se había transformado en una quietud apacible, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Durante los días siguientes, el vínculo entre Jesús y Elena se profundizó de una manera que ella jamás habría creído posible, una conexión que trascendía las palabras y se asentaba en la comprensión mutua. La casita, que parecía haber surgido de la nada y que solo ellos compartían, se convirtió en un refugio, un santuario donde las heridas del alma de Elena comenzaron a sanar. Día tras día conversaban largamente, no solo sobre el pasado doloroso de Elena, sino sobre los misterios de la vida, el propósito del sufrimiento y la verdadera esencia del amor. Jesús hablaba con una sabiduría que no era de este mundo,
Sus palabras eran como un bálsamo para el corazón herido de la anciana. Él le hablaba de perdón, no como un acto de debilidad, sino como una liberación personal del peso del resentimiento. Le explicó que perdonar a Sofía no significaba condonar su comportamiento, sino soltar las cadenas que la ataban a su propia amargura. Le hablaba de la fe, no como una creencia ciega en dogmas, sino como una confianza inquebrantable en la bondad inherente del universo. Una convicción de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Y sobre todo, le hablaba del amor incondicional, aquel amor que perdura a pesar de las fallas humanas, que no espera nada a cambio, y que es la fuerza más poderosa que existe. Elena, que había pasado sus últimos años sintiéndose invisible y desechada, absorbía cada palabra como la tierra sedienta absorbe el agua. Las enseñanzas de Jesús eran sencillas, pero profundas. No utilizaba un lenguaje complicado, sino que tejía sus lecciones en historias y parábolas que eran fáciles de entender, pero imposibles de olvidar. Le contó la historia del buen samaritano, no para destacar la caridad, sino para enfatizar la compasión hacia el extraño, hacia el que sufre. Le habló de la parábola del hijo pródigo, pero con un enfoque en el padre que espera y perdona, enseñándola que el amor verdadero no se basa en lo material ni en la conveniencia, sino en la aceptación y la misericordia. Cada relato era un espejo en el que Elena veía reflejadas sus propias experiencias, pero con una nueva perspectiva, una que le permitía procesar el dolor del abandono de su hija no como una traición final, sino como una prueba de su propia fortaleza y capacidad de amar. Jesús le ayudó a entender que el comportamiento de Sofía, aunque cruel, posiblemente provenía de su propio dolor o de su incapacidad para lidiar con sus problemas, y que esa no era una excusa, pero sí una explicación que podía aliviar la carga de odio que Elena había, quizás inconscientemente, llevado consigo. Le enseñó que aferrarse al resentimiento solo dañaba a la persona que lo sentía, que era como beber veneno esperando que el otro muriera. Con cada conversación, Elena sentía como sus heridas emocionales, que creía incurables, empezaban a cerrarse. La esperanza, que había desaparecido por completo de su vida aquella noche fría, resurgía lentamente, como una pequeña llama que se aviva con cada aliento de las palabras de Jesús. El cambio en Elena era palpable, no solo internamente, sino también para cualquiera que la hubiera visto antes. Recuperó su sonrisa, una sonrisa genuina que no había mostrado en años. Su semblante, antes triste, marchito y marcado por la desesperación y la vejez prematura, comenzó a iluminarse con una nueva luz, un brillo en sus ojos que reflejaba una paz interior que nunca antes había conocido. Sus hombros, antes caídos por el peso de la vida y la soledad, se erguían con una dignidad renovada. Lentamente, Elena empezó a sentir que su vida tenía un propósito renovado, no el de servir a otros por obligación, sino el de existir plenamente, con un corazón lleno de gratitud y una fe inquebrantable. Ya no se sentía como una carga, ni como una anciana inútil. Jesús le había devuelto no solo la esperanza, sino también la dignidad, la valía que ella creía haber perdido para siempre. Él la escuchaba con atención, valoraba sus opiniones, sus recuerdos, sus pequeñas historias. La hacía sentir importante, amada, respetada. Las mañanas en la casita se llenaban de conversaciones profundas mientras compartían el sencillo desayuno. Las tardes transcurrían entre momentos de reflexión,
pequeños trabajos domésticos que Elena realizaba con alegría renovada, y la lectura de textos antiguos que Jesús le presentaba con una dulzura inigualable. Cada día era un paso más en su camino hacia la recuperación total, una transformación que iba más allá de lo físico y tocaba el centro mismo de su ser. Elena comprendió que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, ni en la aprobación de los demás, sino en la paz interior, en la capacidad de amar y en la fe. Esta lección, que Jesús le impartía con cada gesto, con cada palabra, era un tesoro mucho más valioso que cualquier herencia o fortuna. Se dio cuenta de que había vivido gran parte de su vida buscando la felicidad en el lugar equivocado, en la dependencia emocional de su hija, en la necesidad de ser irreemplazable para ella. Ahora, con Jesús a su lado, entendía que la verdadera felicidad nacía de su propio espíritu, de su conexión con algo más grande que ella misma. La tristeza y la amargura que la habían consumido se disipaban como la niebla al sol. En su lugar brotaba una dulce serenidad, una aceptación profunda de su destino y una esperanza firme en el futuro, cualesquiera que fueran los desafíos que éste pudiera traer. Nunca antes se había sentido tan plena, tan viva, a pesar de sus 80 años y de haberlo perdido todo. Había descubierto que al perderlo todo, lo había ganado todo. A sí misma, su fe y un amor que parecía trascender las barreras humanas. Su vida, que creyó terminada bajo aquel cielo estrellado y frío, estaba apenas comenzando de una manera totalmente nueva y maravillosa. El miedo se había ido, reemplazado por una confianza inquebrantable en que no estaba sola, que nunca lo había estado, y que el amor verdadero siempre encuentra un camino para manifestarse. La luz de la luna bañaba el rostro de Elena, antes surcado por las marcas de la desesperación, ahora iluminado por una tenue pero constante esperanza. A medida que los días se convertían en semanas bajo la guía de Jesús, su transformación era innegable, palpable para cualquiera que la observara con atención. No era solo un cambio de ánimo, sino una verdadera metamorfosis que se extendía desde lo más profundo de su espíritu hasta la superficie de su ser. Sus ojos, antes apagados por el dolor y la tristeza, brillaban ahora con una chispa renovada, reflejando una paz interior que pocas veces había conocido. La piel, que antes parecía marchita y áspera por las preocupaciones, había recuperado un cierto brillo, una vitalidad que desmentía sus 80 años. Las arrugas seguían allí, testimonio de una vida larga y a menudo difícil, pero ahora parecían ser las líneas de un mapa, no las cicatrices de una batalla perdida. Su postura, encorvada por el peso de la vida y el abandono, se había enderezado sutilmente. Caminaba con más firmeza, con un propósito renovado en cada paso. La anciana débil y desamparada que había sido echada de su hogar había dado paso a una mujer que irradiaba una fuerza interior, una serenidad que parecía emanar de cada poro de su piel. Se levantaba cada mañana con una energía que la sorprendía a sí misma, realizando las tareas diarias en la pequeña casita con una dedicación que antes le hubiese parecido impensable. La fe que Jesús había sembrado en su corazón florecía, y con ella su salud mejoraba de manera notable. El dolor en sus articulaciones, que antes era una constante tortura, disminuía, y su apetito, que había desaparecido con la tristeza, regresó con un gusto renovado por la vida. Ella misma se maravillaba de este cambio, atribuyéndolo por completo a la presencia y las enseñanzas del sereno hombre que la había rescatado de la oscuridad.
Pronto, esta transformación no pasó desapercibida para algunos de los habitantes del pueblo, especialmente aquellos que la habían visto deambular en la noche de su expulsión. Helena solía hacer pequeñas diligencias al pueblo, a veces para conseguir provisiones o simplemente para pasear por el mercado que antes había sido su única ventana al mundo exterior. Al principio era solo una curiosidad, una mirada fugaz acompañada de un murmullo. ¿Es esa Helena? Pero si parece otra, se escuchaba entre la gente. Los vecinos notaban el brillo especial en sus ojos, la forma en que su sonrisa, antes forzada o ausente, ahora era genuina y cálida. La paz que la envolvía era un contraste tan marcado con su anterior estado de desolación que resultaba inconfundible. Algunos se acercaban, impulsados por la curiosidad o quizás por una punzada de culpa. Le preguntaban cómo estaba, dónde había estado, pero Helena solo sonreía, respondiendo con palabras vagas sobre haber encontrado un lugar de consuelo y una nueva perspectiva. No revelaba los detalles de su hogar o de Jesús, no porque quisiera ocultar algo, sino porque sentía que la verdad de su experiencia era demasiado íntima y profunda para ser comprendida por oídos que aún no estaban listos para escuchar. Era un secreto sagrado, una bendición que había sido depositada en su corazón. Sin embargo, su simple presencia, su aura de calma y de resiliencia, ya era un testimonio en sí mismo. Su fuerza interior era tan palpable que algunos comenzaban a sentir una extraña atracción hacia ella, una necesidad de entender la fuente de su renovada esperanza. En la tranquilidad de su hogar, bajo la mirada compasiva de Jesús, Él le reveló el alcance de su misión. No era una conversación grandiosa, sino una charla serena, llena de una sabiduría que trascendía el tiempo. Helena le dijo con su voz suave pero resonante: «Mi propósito es recordar a la humanidad el amor incondicional y la compasión que olvidaron. He estado aquí y siempre estaré, manifestándome en los corazones que se abren, en las manos que ayudan, en las palabras que consuelan. Pero a veces se necesita un reflejo más claro, un testimonio viviente». Helena lo miró, su corazón inundado de una emoción que apenas podía contener. «¿Yo?», preguntó con un hilo de voz, sintiéndose indigna de tal afirmación. Siempre se había visto a sí misma como una mujer sencilla, una más del montón, sin nada extraordinario que ofrecer. Jesús asintió con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Sí, Helena, tú, tu historia, tu dolor, tu abandono, y ahora tu transformación, son un espejo. Eres la prueba viviente de que la fe puede mover montañas, que el perdón puede sanar las heridas más profundas y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. A través de ti, otros verán que no están solos, que siempre hay una luz incluso en la oscuridad más densa». Estas palabras calaron hondo en el alma de Helena, otorgándole un nuevo propósito. Comprendió que su experiencia no era solo personal, sino que tenía una resonancia universal. Se dio cuenta de que no había sido simplemente rescatada, había sido elegida para ser un faro, un testimonio de la misericordia y la esperanza. La idea de que su vida, que había parecido tan insignificante y desechable para su propia hija, pudiera ahora servir a un propósito tan elevado, la llenó de una humilde gratitud. La noción de ser un testimonio viviente resonó en ella, imbuyéndola de una responsabilidad dulce y una determinación inquebrantable. Ya no era solo una anciana abandonada, era Helena, la mujer que había encontrado a Jesús, y a través de él había descubierto la verdadera esencia de la vida. Esta revelación no la hizo arrogante, sino más humilde,
más conectada con el sufrimiento de otros y más deseosa de compartir la paz que había encontrado. Su misión se volvía clara: vivir su verdad, encarnar el amor y la compasión, y ser un ejemplo silencioso de la infinita gracia divina. Su corazón se llenó de un amor que creía haber perdido para siempre, y una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. El tiempo, en la pequeña y acogedora casita, parecía fluir de una manera diferente, ajena a las prisas del mundo exterior. Cada día era una lección, cada conversación un bálsamo para el alma herida de Elena. Pero incluso las bendiciones más grandes tienen su ciclo, y un día, mientras el sol de la mañana se filtraba por la ventana, pintando de oro el modesto espacio, Jesús se sentó junto a Elena con una seriedad suave en su mirada, una seriedad que no era de tristeza, sino de una profunda sabiduría. Elena comenzó con su voz inconfundible, melodiosa y llena de calma. Ha llegado el momento de mi partida. Tu corazón ha sido sanado, tu fe restaurada, y has encontrado la fuerza para continuar tu camino. Mi tarea contigo aquí, en esta forma, ha terminado. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una mezcla de gratitud inmensa y un temor latente ante la idea de volver a estar sola. Se había acostumbrado a la presencia serena de Jesús, a sus palabras que disipaban cualquier sombra de duda, a su mirada que la hacía sentirse amada y valorada. «No», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Y qué será de mí sin ti, Señor?» Jesús tomó sus manos, que ya no eran las de una anciana desamparada, sino las de una mujer renovada, llena de una paz interior tangible. «Nunca estarás sola, Elena. Mi espíritu permanecerá contigo, en cada latido de tu corazón, en cada acto de compasión que realices, en cada palabra de perdón que pronuncies. No me voy de tu vida. Simplemente mi forma de acompañarte cambiará. Has aprendido lo que tenías que aprender. Has recordado quién eres realmente. Ahora es tu turno de llevar esa luz al mundo». La tristeza de Elena se mezcló con una comprensión profunda. Sabía que Jesús tenía razón. Él no la había rescatado para mantenerla dependiente, sino para empoderarla. La había guiado hasta la fuente de su propia fortaleza. La había ayudado a ver la divinidad que habitaba en ella misma. Era una despedida agridulce, sí, pero también una llena de una esperanza que trascendía cualquier abandono anterior. Sabía que esta vez el vacío no se instalaría en su pecho, porque el amor que Jesús le había compartido había echado raíces profundas y fuertes en su ser. Antes de su partida, Jesús le legó una última y fundamental enseñanza, una que sabía que sería la piedra angular de su nueva vida. «Recuerda siempre esto, Elena», le dijo con una intensidad suave que grabó sus palabras en el alma de la anciana. «Ama, incluso a quienes te han herido. Perdona, sin reservas. No guardes rencor en tu corazón, porque el rencor es una cadena que te aprisiona. Solo al perdonar de verdad, al amar incondicionalmente, podrás encontrar la verdadera paz que anhelas, la libertad que mereces. La compasión es la llave que abre todas las puertas, y el perdón, el puente que une los corazones distantes. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la plenitud». Elena escuchó cada palabra, cada sílaba, y las atesoró como el más preciado de los tesoros. Entendió que el perdón no era un favor que se le hacía al otro, sino un regalo que uno se daba a sí mismo. Comprendió que el amor verdadero no tenía condiciones ni límites, y que incluso aquellos que le habían causado el mayor dolor merecían su compasión, porque a menudo
Su crueldad nacía de su propia ignorancia y sufrimiento. Con una última mirada de amor y una sonrisa que se sentía como un abrazo cálido, Jesús se despidió de Helena. No hubo un destello de luz dramático ni un sonido estruendoso. Simplemente, de la misma manera serena y misteriosa en que había aparecido, Jesús se desvaneció, diluyéndose en la luz de la mañana, dejando solo un rastro de paz y una profunda sensación de gratitud en el corazón de Helena. Era como si la brisa se lo hubiera llevado, o como si nunca hubiera estado allí físicamente, sino solo como la manifestación de una presencia intemporal. Helena cerró los ojos por un momento, sintiendo la vibración de su amor y sus enseñanzas resonar en cada célula de su cuerpo. Cuando los abrió, miró a su alrededor. La pequeña casita, que había sido su refugio y su santuario, que había aparecido de la nada y se había sentido tan real, tan tangible, comenzó a desvanecerse en su memoria, como un sueño al despertar. No se disolvió ante sus ojos, sino que en un instante la imagen de ella se hizo borrosa, sus detalles se hicieron difusos, y finalmente solo quedó el recuerdo de un espacio acogedor y la sensación de su presencia y sus enseñanzas. No era un lugar físico que pudiera señalar en un mapa. Era un espacio del alma, un milagro personal que había cumplido su propósito. Ya no había 4 paredes ni un techado sobre ella, ni la vajilla dispuesta o el calor de un fuego encendido. Estaba sentada en el mismo banco donde la había encontrado, bajo el mismo árbol que le había ofrecido una sombra modesta, pero ahora no sentía el frío ni la desolación. La casita y todo lo que contenía se había disuelto en la esencia de lo que había representado. Un santuario de sanación, un espacio de amor incondicional, un útero donde su alma había renacido. Solo quedaron en ella la profunda sensación de gratitud, el eco de las palabras de Jesús y un corazón rebosante de una fe inquebrantable y un amor expansivo. La materialidad se había desvanecido, pero la verdad permanecía más sólida que cualquier edificación. Sabía que lo que había experimentado era real, más real que cualquier objeto físico, porque había transformado su ser desde lo más profundo. Llevaba consigo el legado de Jesús, no en objetos o recuerdos visuales, sino en cada fibra de su ser, en la paz que ahora habitaba en ella, en la sabiduría que iluminaba su camino. Estaba lista. Lista para enfrentar la vida, lista para perdonar, lista para amar, lista para ser el testimonio viviente que Jesús había dicho que sería. Su viaje no había terminado, apenas estaba comenzando. El tiempo, ese incesante tejedor de destinos, continuó su curso, y con cada amanecer, Helena sentía cómo la sabiduría y el amor, infundidos por Jesús, arraigaban más profundamente en su ser. La paz que la habitaba era tan palpable que al regresar al pueblo, notó cómo la gente la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su semblante, antes marcado por la tristeza y la desesperanza, ahora irradiaba una serena alegría. Ya no era la Helena desamparada. Era una mujer renovada, cuyo espíritu resplandecía con una luz interior que nadie podía ignorar. Su hogar, el que Jesús le había provisto, se mantenía en su memoria no como un lugar físico, sino como un estado del alma, un refugio de paz que llevaba consigo a donde quiera que fuera. Un día, mientras Helena caminaba por la plaza, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de anticipación y calma, sus ojos se cruzaron con una figura sentada en un banco, con la cabeza gacha. Era Sofía. El tiempo no había sido amable con ella.
Su rostro, antes lleno de una dureza desafiante, ahora mostraba las huellas profundas del arrepentimiento y el dolor. El matrimonio que la había impulsado a echar a su madre había naufragado estrepitosamente, dejándola en una situación de miseria y soledad, aún mayor que la de Elena en aquella fatídica noche. El brillo en sus ojos se había extinguido, reemplazado por una mirada vacía y desolada, reflejo de un alma que había perdido su camino. Elena sintió un leve punzón de dolor al ver a su hija en tal estado, pero no era rencor ni resentimiento lo que dominaba su corazón. Era una profunda compasión, el mismo amor incondicional que Jesús le había enseñado. Cada fibra de su ser le recordaba las palabras del Maestro: ama incluso a quienes te han herido. Y así, con una determinación suave pero firme, se acercó a Sofía. «Sofía», dijo Elena con una voz que, aunque envejecida, sonaba sorprendentemente cálida y sin reproches. La joven levantó la vista. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y vergüenza al reconocer a su madre. Intentó levantarse, quizás para huir de la confrontación o para esconder su humillación, pero Elena suavemente posó una mano sobre su hombro. No había fuerza en ese toque, solo ternura. «No te levantes, hija», continuó Elena, sentándose a su lado. «No hay necesidad de esconderse». Sofía rompió a llorar, un llanto amargo que había estado conteniendo durante meses. El peso de su culpa, el remordimiento por sus actos crueles y la soledad que la había devorado se desbordaron en lágrimas incontenibles. «Mamá, lo siento tanto», sollozó Sofía entrecortadamente. «Fui horrible contigo. No merezco tu perdón. Lo perdí todo, mamá. Estoy sola y merezco cada gota de este sufrimiento». Elena escuchó con paciencia, sin interrumpir, sin juicio. Cada palabra de su hija era un eco de su propio dolor pasado, y comprendía la profundidad de su arrepentimiento. Cuando Sofía finalmente se calmó un poco, Elena tomó sus manos, frías y temblorosas. «Hija mía, el perdón no es algo que se merezca, es un regalo, y yo te lo doy de corazón. No hay nada que hayas hecho que mi amor por ti pueda borrar. El error es parte del camino humano, y el arrepentimiento sincero es el inicio de la sanación». Las palabras de Elena cayeron como un bálsamo en el alma herida de Sofía. En la voz de su madre no encontró el reproche que esperaba, sino un consuelo inmenso, una aceptación que creyó haber perdido para siempre. Fue un reencuentro no solo de cuerpos, sino de almas heridas que comenzaban a sanar. Elena no le preguntó por los detalles de su desventura, ni le recordó su propia noche en el frío. Solo le ofreció un abrazo lleno de un amor que había sido purificado por el sufrimiento y elevado por la fe. Ese momento en la plaza se convirtió en un punto de inflexión para ambas. Para Sofía fue el inicio de su propia redención, un camino arduo para reconstruir su vida, pero esta vez con el apoyo incondicional de su madre. Para Elena fue la culminación de la enseñanza de Jesús, la demostración viviente de que el amor es la fuerza más poderosa, capaz de transformar el dolor más profundo en una fuente inagotable de gracia. La historia de Elena, la anciana que fue abandonada y luego encontró la paz y el perdón, se extendió por el pueblo. No la contaron ella ni Sofía. La contaron las miradas de los vecinos, los cambios sutiles en sus vidas, la serenidad en su rostro. Se convirtió en un testimonio silencioso, una leyenda susurrada que inspiraba esperanza. Las personas que la habían rechazado ahora la miraban con un nuevo respeto, y algunos incluso se acercaban para pedirle consejo, buscando esa misma paz que ella irradiaba. Elena no se jactó de su encuentro con Jesús, solo vivió su fe,
compartiendo su amor y compasión con todos los que se cruzaban en su camino. Demostró con su propia existencia que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz, un camino hacia la esperanza, y que el amor incondicional, el perdón más allá de toda medida, no es una debilidad, sino la mayor fuerza transformadora del universo. Su historia nos recuerda que, a veces, los milagros no son grandes espectáculos, sino la tranquila resurrección del espíritu humano, el renacer de la bondad en un corazón quebrantado. Y así, Elena vivió sus años restantes, no como una víctima, sino como un faro de luz y amor, un recordatorio viviente de que la fe más allá de la razón puede abrir un camino donde antes solo había desolación. En el viaje de la vida enfrentaremos pruebas y desilusiones, y a veces nos sentiremos abandonados. Pero la historia de Elena nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar, de amar sin condiciones y de mantener la fe, incluso cuando todo parece perdido. Si esta conmovedora historia ha tocado vuestro corazón y os ha hecho reflexionar sobre el poder del perdón, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos más narraciones inspiradoras como esta. Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras propias experiencias de fe y perdón. Y ahora os invitamos a ver este otro video que profundiza en historias de resiliencia y esperanza. Recordad, nunca estáis solos en vuestro camino.